Existe un patrón recurrente que aparece en hombres que pierden atracción, foco y autoridad personal, y casi nunca es percibido de forma consciente. No empieza en el comportamiento externo, ni en la falta de habilidad social, ni en la ausencia de oportunidades. Empieza en la incapacidad de regular el propio impulso. Cuando el autocontrol sexual falla, el sistema interno entra en una desorganización progresiva, y todo sistema desorganizado siempre pierde fuerza antes de perder estatus. Desde el punto de vista psicológico, el deseo sin regulación fragmenta la atención, reduce la tolerancia a la espera y compromete las decisiones estratégicas. El cerebro pasa a priorizar la gratificación inmediata en detrimento de la construcción a largo plazo. Esto afecta el foco profundo, la presencia silenciosa y la percepción de valor. No es una cuestión moral, es funcional. Un hombre que reacciona demasiado se vuelve predecible, y la previsibilidad debilita el poder personal. Los hombres que desarrollan dominio interno operan de forma distinta. Sienten deseo, pero no responden automáticamente a él. Esa pausa entre estímulo y acción crea una autoridad interna medible. El cuerpo deja de liderar, la voluntad asume el mando. Es en ese punto donde surge la masculinidad consciente, estable, centrada, difícil de manipular. Este contenido no ofrece placer inmediato ni alivio emocional. Señala un realineamiento interno. Las señales de dispersión, impulsividad masculina y pérdida de foco no indican falla moral ni defecto de carácter. Indican un sistema mal regulado, operando bajo exceso de estímulos y control insuficiente. Y todo sistema que puede ser desorganizado puede, con método, ser reorganizado. La única variable real es la disposición a retomar el control. Te hablo como alguien que ha observado este patrón demasiadas veces como para fingir delicadeza. Un hombre sin autocontrol sexual es como un reino sin murallas. Cualquier impulso entra y toma el centro. Incluso cree que está viviendo intensamente, pero en la práctica está siendo invadido todo el tiempo. El deseo golpea, la puerta se abre, y el dominio interno nunca llega a formarse. Eso no es vitalidad, es impulsividad masculina gobernando un territorio vacío. Imagina un caballo fuerte, musculoso, lleno de energía, pero sin riendas. Corre mucho, hace ruido, impresiona por unos segundos, y luego se lastima o se pierde. La energía vital funciona del mismo modo cuando no existe disciplina del deseo. Sin dirección, esa fuerza se convierte en ruido mental, mente fragmentada y decisiones frágiles. El hombre se vuelve pasajero de su propia potencia, en lugar de conductor. Cuando el control del impulso falla, la autoridad interna empieza a pudrirse en silencio. La presencia silenciosa desaparece. El foco profundo no se sostiene. El poder personal oscila. Ese hombre se vuelve emocionalmente predecible, fácil de leer, fácil de conducir. La masculinidad consciente nace cuando alguien aprende a sujetar las riendas de su propio cuerpo. Y si eso aún no ha ocurrido, es aquí donde todo empieza a desmoronarse. Y la historia continúa. Ahora presta atención, porque aquí mucha gente se equivoca gravemente. La energía vital sin dirección no se convierte en poder, se convierte en interferencia. Es como intentar escuchar una estación de radio potente, pero llena de estática. La señal existe, la fuerza está ahí, pero el ruido mental impide cualquier claridad. Sin disciplina del deseo, la mente fragmentada nunca logra sintonizar el foco profundo. Piensa en una represa construida para generar energía eléctrica. Cuando la compuerta se abre sin criterio, el agua no produce fuerza, inunda. Lo mismo ocurre cuando el instinto sin freno gobierna el cuerpo. El deseo se desborda por todos lados, no se acumula, no construye. El hombre siente mucho, pero realiza poco, y aún así, llama a eso intensidad. Esto se percibe en la práctica, sin necesidad de teoría. Dificultad para leer 10 páginas sin mirar el celular, trabajo hecho en automático, entrenamiento sin presencia. La impulsividad masculina consume energía que debería sostener dirección y soberanía personal. Cuando el cuerpo manda, las decisiones estratégicas se convierten en reacciones inmediatas, y esa confusión silenciosa prepara el terreno para el siguiente error, todavía más común. El estímulo aparece, y el hombre ya lo llama necesidad, sin pasar por el filtro de la razón.
Siente el impulso y lo transforma de inmediato en acción, como si no tuviera elección. En ese punto, el control del impulso ya fue abandonado. El cuerpo reacciona y la mente corre detrás intentando justificar. Ese es el retrato de la impulsividad masculina no examinada. Sin autocontrol sexual, cualquier deseo adquiere un peso desproporcionado. La mente fragmentada pierde la capacidad de diferenciar lo que es un deseo pasajero de lo que es esencial. Todo se vuelve urgencia, todo parece ahora, todo exige respuesta inmediata, y el dominio interno comienza a desmoronarse en silencio. En la vida cotidiana, esto aparece de forma casi incómoda. El foco profundo se quiebra ante cualquier estímulo externo. La energía vital se drena en microreacciones que no construyen nada. Ese hombre se vuelve emocionalmente predecible y pierde poder personal. Y cuando el estímulo se convierte en necesidad, el siguiente colapso no tarda en aparecer. Si el autocontrol sexual no existe, el foco profundo tampoco se sostiene. No es coincidencia, es consecuencia directa. La mente fragmentada nace cuando el instinto sin freno queda demasiado suelto. Y sin dominio interno, ninguna meta se mantiene por mucho tiempo. Puedes intentar concentrarte, hacer listas, descargar aplicaciones, cambiar rutinas, pero mientras el control del impulso falle, todo eso es maquillaje. La energía vital sigue siendo arrastrada hacia estímulos fáciles. El cuerpo envía señales, la mente obedece y el foco se escurre entre los dedos. No es falta de disciplina general, es falta de dirección de la energía. En el día a día, esto se revela de forma cruelmente simple. Lecturas interrumpidas, trabajo a medias, entrenamiento sin presencia silenciosa. El poder personal disminuye porque la atención nunca está completa. Sin autoridad interna, el hombre vive disperso, cansado y emocionalmente predecible. Y cuando el foco se pierde de ese modo, el cerebro empieza a ser entrenado para algo todavía peor. La pornografía y el exceso sexual no pasan desapercibidos por tu sistema. Moldean el cerebro para buscar gratificación inmediata y rechazar cualquier espera. El autocontrol sexual se va erosionando poco a poco, casi sin ruido. Cuando te das cuenta, la disciplina del deseo ya fue sustituida por reacción. La impulsividad masculina comienza a parecer algo normal. El cerebro aprende por repetición, no por intención. Si todo llega rápido, fácil e intenso, se adapta a ese ritmo. El foco profundo empieza a incomodar. La presencia silenciosa desaparece. La energía vital deja de sostener la construcción y pasa a buscar solo alivio. El instinto sin freno se vuelve hábito y la mente fragmentada se consolida. En el día a día, el efecto aparece sin alarde. Menos paciencia, menos poder personal, menos autoridad interna. El deseo pierde profundidad y se convierte en consumo automático. El hombre se vuelve emocionalmente predecible sin darse cuenta. Y cuando ese patrón se instala, algo más serio empieza a formarse. Llega un punto en el que el problema deja de ser el deseo y pasa a ser el respeto propio. Y casi nadie habla de esto con claridad. Cuando un hombre no logra decirle no a su propio cuerpo, comunica debilidad incluso antes de abrir la boca. El autocontrol sexual no trata de rigidez, sino de autoridad interna funcionando incluso cuando nadie está mirando. Sin ese dominio interno, la masculinidad consciente se vuelve un discurso bonito sin sustento práctico. Y el mundo lo percibe rápido, aunque no sepa explicar exactamente cómo. Observa cómo se comporta ese hombre en las pequeñas cosas del día a día. Promete foco profundo, pero se traiciona ante el primer impulso cómodo que aparece. La disciplina del deseo falla. La energía vital se dispersa y el poder personal nunca se consolida. El instinto sin freno empieza a dictar ritmos, horarios, prioridades e incluso el estado de ánimo. Poco a poco, la previsibilidad emocional ocupa el lugar de la fuerza silenciosa. Decirle no al propio cuerpo es un entrenamiento de soberanía personal, no un castigo. Es el gesto más básico de alguien que quiere construir autoridad interna real. Sin control del impulso no existe respeto externo duradero. El hombre puede ser tolerado, pero difícilmente será tomado en serio. Y es exactamente ahí donde la presencia empieza a definir quién gobierna el ambiente y quién solo reacciona.
Cuando un hombre domina su propio deseo, algo cambia en el aire a su alrededor, aunque nadie sepa señalar el motivo exacto. No es pose, no es un discurso ensayado, es presencia silenciosa sostenida por un dominio interno real. El autocontrol sexual organiza la energía vital y hace que cada gesto tenga peso. Ese hombre no necesita probar nada, porque no está siendo arrastrado por impulsos invisibles. La masculinidad consciente comienza exactamente cuando el cuerpo deja de liderar y pasa a obedecer. Se nota en la forma en que entra a un ambiente, habla poco y observa más. No reacciona ante cualquier estímulo, no se apresura, no se entrega a la gratificación inmediata. El foco profundo se mantiene porque la mente no está fragmentada por el instinto sin freno. La autoridad interna se manifiesta en el ritmo calmo, en la decisión medida, en la ausencia de ansiedad. Así es como el poder personal se vuelve visible sin necesidad de ser anunciado. La atracción real nace de esa estabilidad rara, casi incómoda para quien vive reaccionando. Quien tiene dominio interno no compite por atención, selecciona dónde coloca su propia energía. La dirección de la energía crea magnetismo masculino sin esfuerzo consciente. Ese hombre no persigue, no suplica, no se explica de más. Y es precisamente esa presencia la que empieza a provocar algo nuevo en el juego social. Cuando un hombre domina su propio deseo, algo cambia en el aire a su alrededor, aunque nadie sepa señalar el motivo exacto. No es pose, no es un discurso ensayado, es presencia silenciosa sostenida por un dominio interno real. El autocontrol sexual organiza la energía vital y hace que cada gesto tenga peso. Ese hombre no necesita probar nada, porque no está siendo arrastrado por impulsos invisibles. La masculinidad consciente comienza exactamente cuando el cuerpo deja de liderar y pasa a obedecer. Eso se percibe en la forma en que entra a un ambiente, habla poco y observa más. No reacciona ante cualquier estímulo, no se apura, no se entrega a la gratificación inmediata. El foco profundo se mantiene porque la mente no está fragmentada por el instinto sin freno. La autoridad interna se manifiesta en el ritmo calmo, en la decisión medida, en la ausencia de ansiedad. Así es como el poder personal se vuelve visible sin necesidad de ser anunciado. La atracción real nace de esa estabilidad rara, casi incómoda para quienes viven reaccionando. Quien tiene dominio interno no compite por atención, selecciona dónde coloca su propia energía. La dirección de la energía crea magnetismo masculino sin esfuerzo consciente. Ese hombre no persigue, no suplica, no se explica de más. Y es justamente esa presencia la que empieza a provocar algo nuevo en el juego social. Cuando el deseo gobierna, el hombre empieza a ser leído como un libro abierto, y eso es peligroso. La previsibilidad emocional nace de la repetición de los mismos impulsos, las mismas reacciones, los mismos atajos. Sin autocontrol sexual, el comportamiento se vuelve fácil de anticipar y peor aún, fácil de conducir. El poder personal no se pierde de golpe, se va entregando en pequeñas cuotas, y quien entrega previsibilidad renuncia a su propia soberanía personal. Esto se nota incluso en las interacciones más simples. La atención del hombre es capturada con poco esfuerzo. El foco profundo se rompe con facilidad. La impulsividad masculina crea patrones demasiado claros para quien observa desde fuera. La autoridad interna se debilita porque las decisiones ya no nacen de una elección consciente. En ese punto, el instinto sin freno ya opera como piloto automático. Un hombre predecible no necesita ser derrotado, basta con esperarlo. Cuando no hay disciplina del deseo, la mente fragmentada repite siempre el mismo guión. La presencia silenciosa desaparece, sustituida por reacciones casi programadas. Quien controla su propio impulso controla su propio ritmo. Quien no lo hace, es conducido. Y eso prepara el terreno para el último giro, donde todo empieza a encajar. Existe una diferencia brutal entre sentir deseo y ser gobernado por él, y es aquí donde pocos llegan. El hombre que se domina a sí mismo no es apático ni frío por negación. Es selectivo, siente, reconoce el impulso, pero decide cuándo actuar, cómo actuar, y sobre todo, si vale la pena actuar. Ese control del impulso crea una fuerza silenciosa que transforma por completo la dinámica a su alrededor.
La masculinidad consciente nace cuando el deseo deja de ser urgencia y se convierte en elección. En la práctica, este hombre no vive en conflicto interno. La energía vital no es reprimida, es dirigida con claridad e intención. El foco profundo se sostiene porque la mente no está fragmentada por estímulos constantes. La autoridad interna aparece en el tiempo de respuesta, en el silencio bien colocado, en la calma masculina. Quien observa percibe algo distinto, incluso sin entender racionalmente el motivo. Elegir cuándo actuar es la cima del poder personal. Quien no persigue, no suplica y no reacciona de más, transmite soberanía personal. El magnetismo masculino nace de esa autonomía interna rara. Ese hombre no se mueve por carencia, sino por propósito. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que el verdadero poder no está en el deseo, está en quien lo gobierna. Al final, todo se reduce a una pregunta antigua, casi olvidada. ¿Quién gobierna dentro de ti? El deseo nunca fue el problema. El problema siempre fue la ausencia de un centro capaz de contenerlo, dirigirlo y darle forma a lo que sientes. Los hombres que no construyen ese centro viven reaccionando al mundo. Los que lo construyen empiezan a caminar por él con intención. Dominarse a uno mismo no es un gesto grandioso, ni un evento marcado. Es una acumulación silenciosa de pequeñas elecciones, hechas cuando nadie está mirando. Es sostener presencia cuando el impulso pide huida. Es elegir demora cuando todo estimula prisa. Es transformar el deseo en fuerza organizada, no en descarga. Cuando eso ocurre, algo cambia de forma definitiva. El hombre deja de buscar validación y empieza a emitir estabilidad. La mente se vuelve menos fragmentada. El foco se profundiza. La autoridad interna se afirma, no por esfuerzo, sino por alineación, no por rigidez, sino por claridad. Si este contenido te hizo mirarte con más honestidad, ya cumplió su función. Algunas ideas no existen para consolar, sino para reposicionar. Si sientes que este tipo de reflexión tiene sentido para el momento que estás viviendo, quédate. Hay mucho más por observar, comprender y ajustar. Y este camino, como todo lo que importa, empieza por dentro.